Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. ¿Recuerdan el canto que dice, en pastos verdes me apacientas? Amén. No necesito nada en mi vida. Amén. Tú me alimentas con tu fiel Y tu voz, y dulce amor. Gloria a Dios. Y añade, puedo alabarte, ser libre para adorarte, servirte. Eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Escucha esto. La alabanza, y incrústalo en tu espíritu, no solo en tu mente, no solo en tu corazón, no solo en tu alma, incrústalo en tu espíritu. La alabanza, la adoración, lo que brota de ti, es lo que tú le das a Dios, lo que tú le ofrendas a Dios. ¿Qué brota de ti? Eso cada uno de ustedes lo saben. Cada uno de nosotros sabemos lo que brota de nuestro corazón. Nuestro maestro nos dijo algo bien importante, que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y es tiempo que rindamos a Dios fruto de labios que confiesen su nombre. Está escrito. La alabanza, amados que nos ven, es lo que brota de ti para Dios. Alabanza y adoración que tú le das como ofrenda, como incienso, como sacrificio vivo, como holocausto, como fragancia, perfume grato que llega hasta su presencia. Aroma delicioso que deleita, escucha bien. Y eso es lo que muchos no saben, que tu oración, tu canto, tu alabanza es como incienso que sube hasta su presencia y deleita sus sentidos. ¿Deleita qué? Sus sentidos. Eso significa que cuando tú alabas al Señor, cuando tú adoras al Señor, deleitas sus sentidos, deleita sus ojos, deleita sus oídos, deleita su paladar, deleita su corazón. Eso te da una idea de lo importante que es la alabanza y la adoración para Dios. Hoy en día muchos se han concentrado, se han centralizado, como que han hecho un eje de la enseñanza de la palabra. Está bien, porque la enseñanza de la palabra es lo que Dios le da a sus hijos. Si la alabanza y la adoración que nosotros le damos a Dios, la palabra es lo que Dios nos da a nosotros. Pastos verdes. Pastos verdes. Hoy día los que ministran se han enfocado, se han centralizado en la enseñanza de la palabra. Y repito, está bien. Pero recuerden que la presencia de Dios es como un enorme pastel. Imagínense un enorme pastel en la mesa que está hecho de diferentes ingredientes. Aquellos que han comido pastel, creo que no, que todos conocen cómo es un pastel. Pero lleva muchos ingredientes y lleva muchas formas.
Su presencia es algo así parecido. Gozar de su presencia es estar hecho de diferentes ingredientes, diferentes compuestos. Así que, hermanos, recuérdenlo, la alabanza y la adoración, la oración, el hablar de Él, escucha, el hablar de Él, hablarle a otras personas, a otras almas de tu Dios, es lo que nosotros le damos como ofrenda a Dios. Es perfume grato que sube hasta su presencia y deleita sus sentidos. Y cuando Él nos da su enseñanza, su palabra, es lo que Dios le da a sus hijos. Prosiguiendo con el tema de su nombre, de mi nombre, dice. La semana pasada hablamos acerca de su nombre y aprendimos cómo invocar su nombre. ¿Recuerdan? Heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo. Heme aquí, amado Señor Espíritu Santo. Dispuestos para ti. Nuestra voluntad es tuya, Señor. Nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra pasión es para ti, Señor. Porque tú eres nuestro anhelo, tú eres nuestro deseo, tú eres nuestra pasión. Hoy, mi Señor, rendimos homenaje y tributo al que vive, al que reina, al Dios de nuestra salvación. Ahora nos disponemos a recibir de ti, Señor, tu palabra, tu enseñanza, tu inspiración. Abre nuestros sentidos espirituales, mi Señor, para comprender las maravillas de tu ley. Queremos escuchar, queremos recibir voz de Dios, no de hombre. Bendecimos tu nombre, Dios. Amén. ¿Recuerdan que les dejé una pregunta como tarea? La pregunta fue: ¿habrá en algún lenguaje humano una palabra que pueda expresar su hermosura, su belleza, su lindura? ¿Cuántos creen que Dios es bello? Amén. ¿Cuántos creen que Dios es hermoso? ¿Cuántos creen que Dios es lindo, precioso? Amén. Está escrito: alaben a Dios en la hermosura de su santidad. Alaben a Dios en la hermosura de su santidad. Y el Salmo 20, verso 5 dice: nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. El verso 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Yahweh, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Habrá alguna palabra que pueda expresar en esta tierra y allá en el cielo la grandeza de su presencia? Hablamos acerca inclusive de un detalle en una traducción. Cuando nosotros leemos acerca de la naturaleza de Dios, y aprendimos que Dios no es natural. Dios no tiene naturaleza. Nosotros somos los naturales.
Somos parte de la naturaleza que Dios creó, de lo que Dios hizo y formó. Dios es esencia, no naturaleza. Dios es esencia, Dios es sensibilidad. La esencia de Dios es lo que Él es. Y la sensibilidad de Dios es lo que Él siente. Porque Dios siente. Dios siente emociones. Dios siente sentimientos. Y es algo que muchos no saben. O no lo entienden o no lo aceptan. Hay quienes dicen que Dios no interviene en los asuntos humanos. He escuchado ministros decir eso. He escuchado ministros afirmar categóricamente que Dios no se enoja, que Dios no se aira. Sin embargo, la Escritura nos enseña una y otra vez acerca de la sensibilidad de Dios. Es decir, lo que Él siente. Una y otra vez la Escritura nos enseña acerca de la esencia de Dios. Lo que Dios es. No naturaleza, sino esencia. Y prosiguiendo acerca de su nombre, les decíamos que era tal la veneración que se le tenía al nombre de Dios que se prohibió mencionarlo. ¿Cómo es que los judíos antiguos lo omitieron de la Torá? Es decir, el Antiguo Testamento, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, y que cada vez que se leía la Torá ya no se pronunciaba el nombre de Dios, como lo escuchó Moisés allá en la montaña, sino que se pronunciaba la palabra Adonai, que significa mi Señor en hebreo. De esta manera surgió con el tiempo el nombre Yahvé, recordando un poco que en el antiguo hebreo no tenía vocales. En el antiguo hebreo no existían las letras A, E, I, O, U, como nosotros las conocemos. Solo existía lo que para nosotros serían las consonantes. En este caso, la Y, la H, la V y la H. Aunque déjenme decirles que en el hebreo antiguo la V existía y en el hebreo moderno existe la palabra W. Por eso es que existen dos nombres, o aparentemente dos nombres. Algunos llaman, o algunas traducciones le mencionan como Yahvé, otras le mencionan como Yahweh. Ambas son correctas. Sobre las 4 consonantes del nombre, lo que llaman tetragramatón. Escuchen, el tetragramatón, que es el YHVH, se colocaron vocales del vocablo Adonai. Así cada vez que se leía la Torá y se pronunciaba el nombre de Dios, se pronunciaba Adonai, y de esta manera surgió el nombre Yahvé. Y con el tiempo y con las diferentes traducciones que se hicieron a través de los tiempos, el nombre surgió de una manera latinizada, lo que ahora conocemos como Jehová. Pero originalmente no era Jehová. Hoy hay mucha polémica al respecto. Muchos estudiosos, teólogos, discuten acerca del verdadero pronunciamiento del nombre de Dios. Nosotros usamos la palabra Jehová, pero aún antes de Jehová estaba el nombre Yahvé o Yahweh. Pero antes de eso
estaba lo que se conoce como el tetragramatón, que si nosotros tratáramos de pronunciarlo, pues es bastante difícil. Porque no tiene vocales. Las vocales se le colocaron tiempo después. Y con el tiempo surgió Yahvé, Yahweh y Jehová. Por eso es que tantas traducciones de la Escritura, y cada una de ellas tiene su propia versión del nombre de Dios. Los nombres dados a Dios en la Escritura dicen cómo es Él. Por eso es que afirmamos que Dios no solo tiene un nombre, tiene muchos, cientos de nombres. La pequeña Génesis, le nombramos también Jireh, Génesis Jireh. Y Jireh, traducido en el hebreo al español, significa proveerá. De manera que cuando decimos Yahweh o Yahvé o Jehová Jireh, lo que estamos diciendo es Dios proveerá. Los nombres dados en la Escritura a Dios describen su esencia, sus atributos. Escuche esto. En las lenguas cananeas, es decir, las lenguas de la tierra de Canaán y de Caldea, es decir, la tierra de Caldea es de donde surgieron los babilonios, a Dios le llamaban Él, así como lo escucha usted, así como lo oye, Él. Literalmente la palabra Él en la antigüedad tenía otro significado. Significaba Dios. Y en las lenguas de Canaán y de Caldea, a Dios se le conocía con ese nombre, Él. Muy posiblemente, hermanos, este nombre se conservó y se preservó en la antigüedad, dado que en la revelación original y conocida por Noé y por sus hijos, y yo les diré por qué. A Dios en la época patriarcal, recuerden que la época patriarcal se dio antes de Noé. Y cuando hablamos del nombre de Dios, vemos que posiblemente este nombre se conservó y se preservó por la revelación original. Génesis 9, del 18 al 19, leemos algo importante. Génesis 9, del 18 al 19 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam, ¿y qué? Y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Fíjese bien. Estos son los tres hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Hago hincapié en esto. Puntualizo estos dos pasajes, porque más adelante será necesario para poder entender de qué se trata esto. El nombre Él no tuvo su origen en las antiguas naciones paganas, sino que los paganos lo tomaron de los antiguos como Noé, y con el tiempo lo paganizaron. Con el tiempo paganizaron el nombre Él, los antiguos, los que descendieron de Noé y de sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Dice aquí la Escritura que de Cam descendió Canaán, de Sem descendió
los semitas. ¿Han escuchado hablar hoy en día, inclusive en las noticias, por televisión, por las redes sociales, acerca del semitismo? ¿Han oído ustedes escuchar hablar del sionismo? Son términos que se manejan inclusive en los medios de comunicación. Dicen, es que ese es antisemitista, es que ese es sionista. Bueno, pues esos términos tuvieron su origen en la descendencia de Sem, uno de los hijos de Noé. De manera que cuando alguien dice que es antisemitista, se refiere básicamente a que es una persona enemiga de los judíos, de los israelitas. Hay por ahí en las redes sociales un pastor, allá en Brasil, que es antisemitista. Es decir, él aborrece a los judíos, aborrece a los israelitas. Los odia. Un pastor cristiano, según cristiano, bueno. Digo pastor cristiano porque así lo califican, que de cristiano no tiene nada. Porque creo que un hijo de Dios que escudriña la Escritura sabe perfectamente que sin importar lo que el pueblo de Israel haga o digan, son el pueblo escogido de Dios. Y hay de aquella que se atreva a maldecir al pueblo de Dios. Por eso cuando se habla, y ustedes se han fijado, muchos presidentes han maldecido a Israel. Gobiernos que han maldecido a Dios y ha caído la maldición de Dios sobre ellos. El semitismo es todo lo que se refiere al pueblo de Israel. Así que ya sabes, hermano, hermana, cuando escuches acerca del semitismo o del antisemitismo, se está refiriendo a la descendencia de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Y cuando se hable de los cananeos, cuando se hable de Canaán, se está hablando de la descendencia de Cam, uno de los 3 hijos de Noé. Bien, no hablaremos de Jafet porque eso tal vez más adelante trataremos un poco el tema. Hombres como Abraham, Isaac y Jacob retomaron ese nombre y le devolvieron su verdadero significado, hermanos, al referirse y dirigirse a su Dios. Así lo enseñaron y lo heredaron a sus descendientes. En Israel, el nombre El es el nombre propio del Dios único e incomparable. Su nombre es único y es incomparable. Es por eso, y no sé si algunos de ustedes han notado un detalle importante. Hay muchos nombres que llevan el adjetivo El. Y si ustedes analizan un poco, ¿cuántos nombres conocen ustedes? Y muchos que no conocen, que llevan como adjetivo El. ¿Alguien de ustedes me puede decir, hermanos? Emanuel. Emanuel. Dios con nosotros. ¿Otro nombre? Israel. Israel. Nada menos el nombre Israel. Tiene como adjetivo el nombre de Dios, El. Israel, que significa el que luchó con Dios y venció, o prevaleció, como ustedes lo quieran ver. Cuando Jacob luchó con el ángel, escuche, cuando Jacob luchó con el ángel por una bendición, hay una canción que dice eso. ¿Cómo dice?
Jacob luchó con el ángel por una bendición. Dámela, Señor, con tu gran poder. Jacob, que significaba en aquel entonces usurpador, engañador, luchó con un ángel, con el ángel del Señor, y prevaleció. Y como no pudo vencer el ángel, a Jacob le dijo: ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel es tu nombre, porque peleaste, contendiste con Dios y venciste. Y Israel significa el que peleó con Dios y venció. Israel. Ismael. Elías. Eliseo. Elí. Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eliseo. Eleazar. Leonel. Ismael. Ezequiel. ¿Se dan cuenta? Joel. Es asombroso. Es asombroso. El nombre de Dios está aún presente en nuestro lenguaje actual. Ajá. Y muchos de ustedes no lo sabían. Así que no solamente se llama Yahvé, no solamente se llama Yahweh, no solamente se llama Jehová. El nombre de la época patriarcal y de la creación, de la época de la creación, fue Él. Las palabras que Moisés usó cuando escribió el Pentateuco para referirse a Dios fueron el Oim. El Oim, que traducido es dioses. Dioses. Por eso el mandamiento dice: oye Israel, Yahweh tu Dios uno es. Pero cuando Moisés escribió el Pentateuco, que el Pentateuco son los 5 libros, los primeros 5 libros, es lo que se conoce como el Pentateuco, penta de 5, que se le atribuyen a Moisés. Él usó la palabra él como el nombre de Dios. Elohim es una palabra plural que significa dioses. Y es interesante notar que en el mismo hebreo existe la palabra en singular, Eloah, que significa Dios. Sin embargo, en los escritos originales no aparece como singular, sino que aparece como plural. Es decir, oye Israel, tu Dios, Elohim, uno es. Cuando se da ese diálogo en la Trinidad, cuando dice: descendamos y confundamos, pero habla en plural. Sin embargo dice: y Dios dijo, pero usando el singular. Eloah dijo, Elohim habló, y descendió Elohim y confundió. Singular. ¿Se dan cuenta?
El nombre de Dios era muy importante en la antigüedad. No puedo obviamente entrar en temas de ese tipo de momento, porque tiempo faltaría. ¿Sabían ustedes que a Dios también le llamaban Baal? Sí. Hoy día en la Escritura vemos que cuando se menciona la palabra Baal, se refiere básicamente a los demonios, ¿cierto, hermano Leo? Amén. Sí. Se refiere a los demonios. Pero en el antiguo lenguaje, a Dios se le llamaba Baal o Baali. Sé que muchos de ustedes que están ahora escuchando esto dicen, ¿cómo, hermano? Eso está raro, sí. Pero al igual que el nombre El, también el nombre Baal, los antiguos lo paganizaron, lo corrompieron para explicárselos mejor. Y los nombres que solamente le correspondían a Dios, los antiguos empezaron a aplicárselos a sus dioses. Sé que ustedes quieren pruebas. Decimos aquí en México, a las pruebas me remito. Papelito habla. Papelito habla, decimos aquí en México. ¿Bien? Claro que sí. Vayamos al libro de Oseas, capítulo 2, versos 16 y 17. Oseas 2, 16 y 17. Y dice de la siguiente manera: en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, Ishi, que traducido significa esposo. Amén. Esposo. Les dije desde un principio, aquí aprenderán cosas, palabras que tal vez muchos digan, pues ¿de qué me sirve saber eso? De mucho. Porque pudiendo entender o conocer el contexto de la palabra, podremos entender mucho de lo que Dios nos dice y nos enseña. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Aleluya. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi, o Ishi, esposo, y nunca más me llamarás Baali. Porque en las lenguas antiguas, la palabra Baali significaba mi Señor. De manera que cuando se dirigían a Dios, le decían Él o le decían Baali, es decir, mi Señor. El Baali o Baali Él, Dios mi Señor. Es lógico, si ustedes se dan cuenta, analizan un poco, es algo que se puede ver hoy en día aquí, en medio del pueblo de Dios. Insisto y puntualizo mucho en esto porque es un vicio que hay en el pueblo de Dios. Mucha gente se aplica el nombre de Dios, Él. Hay gente que dice, yo soy el profeta, yo soy el apóstol, yo soy el pastor.
Yo soy el evangelista. Yo soy el siervo. Yo soy. Por eso es que puntualizo e insisto mucho en que ese es un nombre, ese es el nombre que solo le pertenece a Dios. Dice allí, por ejemplo, en el 19, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré, es decir, me casaré contigo. Te casaré conmigo. Ya no me llamarás Baali, ya no me dirás mi Señor, ahora me dirás esposo, esposo mío. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Yahweh. Gloria al Señor. Es por eso que este nombre siempre se acompaña con este adjetivo y siempre destaca una virtud o una cualidad del Señor. La forma plural del nombre de Dios en la Escritura manifiesta o debe manifestar un sentido de reverencia a Él. Les pregunté la vez anterior, cuando tú invocas el nombre de Dios, ¿cómo lo invocas? Hablamos acerca un poco de la reverencia y aprendimos que cuando nosotros invocamos el nombre de Dios, en realidad lo que estamos haciendo es invocar su misma presencia, porque su presencia está en su nombre. ¿Cómo invocas el nombre de Dios? ¿Cómo lo haces? ¿Con reverencia? ¿Con temor? ¿Con respeto? ¿Con temblor? ¿Con amor? ¿O lo invocas con todo lo contrario? ¿Sin respeto? ¿Invocas el nombre de Dios en vano? ¿Recuerdas que el mandamiento dice, no usarás, no invocarás mi nombre en vano? ¿Qué tan importante puede ser para Dios o es para Dios el que sus hijos invoquen su nombre con reverencia? ¿Que sus hijos invoquen su nombre con respeto? ¿Que sus hijos invoquen su nombre con temor y con temblor? Hoy día se ha hecho de uso común. Se ha hecho una costumbre. Y se los dije, invocar el nombre de Dios con una total irreverencia. Por eso es que hoy día el nombre de Dios, dice la Escritura, es blasfemado en medio de aquellos entre los cuales es invocado. Y fíjese bien que Dios, esta palabra no se la está dirigiendo al mundo, se la está dirigiendo a su pueblo. Mi nombre es blasfemado. Mi nombre es vituperado en medio de aquellos entre los cuales es invocado. Las naciones paganas maldecían el nombre de Dios por causa de sus mismos hijos de Dios. Y si algo le duele a Dios, si hay algo que lo lastime, entre otras cosas, es que su nombre sea invocado en vano. Que su nombre sea blasfemado por causa de sus mismos hijos. Muchas veces Dios cumplió sus promesas.
Muchas veces Dios cumplió su palabra, no porque sus hijos fueran buenos y fieles, sino porque el nombre de Dios estaba por medio. Les dije, muchas congregaciones hoy en día presumen de dones, de ministerios, presumen la manifestación del Espíritu Santo en ellos y se jactan de que en sus congregaciones hay milagros, hay señales, hay prodigios, hay maravillas. Y dicen, es que en mi iglesia, dicen, hay milagros. En mi iglesia, Dios se manifiesta con poder. Y sin embargo, analizando la vida espiritual de esa congregación, nos damos cuenta que es una vida espiritual pésima. Y mucha gente, yo me pregunté en un tiempo, Señor, ¿por qué tú te manifiestas en medio de un pueblo infiel y contradictor y con mal testimonio? Y Dios nos dijo, porque yo di promesa, porque allí está mi nombre, porque yo elegí ese lugar para glorificar mi nombre. Pero también nos dijo algo importante. Mi nombre sí tiene que ser blasfemado, sí tiene que ser vituperado, pero por los de afuera, no por los de adentro. No por causa de las concupiscencias de mis propios hijos. Y hoy en día el nombre de Dios es arrastrado por los suelos, por el lodo, por causa de las concupiscencias y de las iniquidades de sus mismos hijos. Por eso muchos hijos de Dios viven vendados, pensando que a pesar de que viven sin la mínima gota de santidad, pensando que porque viven sus vidas alejados de Dios, haciendo y deshaciendo, y aún así Dios se manifiesta, es porque ellos están bien. Pues déjame decirte que eso no es cierto. Si Dios se manifiesta en medio de su pueblo, donde hay iniquidad, donde hay pecado, donde hay infidelidad, es porque Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su nombre. En una ocasión Dios lo dijo, no lo hago por ustedes. No lo hago por ustedes, pueblo mío. Sino porque he tenido dolor, dice. He tenido dolor al ver mi santo nombre vituperado, blasfemado en medio de ustedes. He tenido dolor. A Dios le duele que su nombre sea blasfemado. A Dios le duele que su nombre sea pisoteado. A Dios le duele que su nombre sea objeto de burla por causa de las concupiscencias de sus mismos hijos. Y eso debe llevarnos a reflexionar acerca de cómo es que nosotros invocamos su nombre. ¿Cómo es que nosotros usamos su nombre? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando invocamos el nombre de Dios sobre nosotros? Cuando le decimos en oración, Señor, heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo. Heme aquí, amado Señor Espíritu Santo, invocando tu nombre, Señor. Invocando tu presencia sobre nosotros. Por eso es que la Escritura dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Su nombre, su presencia está allí. Cuando tú invocas su nombre, estás invocando su presencia. Y Dios, Él se pasea en medio de sus hijos. Por eso nuestro Maestro dijo, de cierto les digo,
que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, para aquellos que niegan la divinidad del Maestro. Donde estén 2 o más reunidos en mi nombre, allí estoy, en medio de ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Qué precioso es que cuando en su nombre, allí está Él. Él está allí. Elohim se deriva de una raíz que significa ser fuerte, Dios fuerte. ¿Sabían ustedes que esta raíz también significa ser poderoso? El ser poderoso, el ser fuerte. Y se menciona alrededor de 2300 y tantas veces en el Antiguo Testamento. Como les dije, el Elohim es el nombre de la revelación en la creación y en la época patriarcal. Yahvé, sin vocales, es el nombre que Él mismo dijo. Es el nombre que Él mismo dio para siempre, con el cual se le recordará por todos los siglos. ¿Recuerdan que leímos Éxodo 3 del 1 al 16? Cuando Dios llamó a Moisés y Moisés le dijo: heme aquí, Señor. Heme aquí. Y Dios le dijo: quiero que vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Y Moisés le dijo: Señor, yo llego con tu pueblo. Y le digo: el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envió a ustedes para sacarlos de aquí. Ellos me dirán: ¿cómo se llama ese Dios? ¿Cómo se llama ese Dios? Él. Y tú les dirás: Él. Te envió. Te envió. Literalmente, eso sería lo que Moisés escuchó. Y veremos algo todavía aún más asombroso. Se menciona alrededor de 6500 veces en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. De manera que el tetragramatón o el tetragrama, que es Yvi, ya latinizado con vocales, se transcribe como Yahvé o como Jehová, que significa literalmente aquel que es, o yo soy el que soy, o el ser. Quiero decirles algo para entender un poco más esto. El hebreo es un lenguaje ideográfico, es decir, es un lenguaje que se escribe con símbolos representativos que expresan formas e ideas. ¿Han visto ustedes el idioma chino o el idioma japonés? Se les llama idiomas ideográficos, porque se escriben con formas que reflejan ideas.
por ejemplo, en el japonés, si no mal recuerdo, para decir árbol, y corríjanme si me equivoco alguien si sabe japonés, pero hacen una figura parecida a un árbol. Es decir, es un lenguaje ideográfico. Bueno, el hebreo es algo así parecido, un lenguaje ideográfico. De manera que les dije que en el hebreo antiguo era con V, y en el moderno es con W o W, como los latinos conocemos esto. Significa en hebreo la letra Y. Escuchen si tienen por ahí su lápiz. Significa la mano y se pronuncia yud. Yud. Y significa la mano. La H significa contemplación. Contemplación o ver. La W o V significa clavo. ¿Ya se dieron cuenta para dónde vamos? Clavo. Y volvemos a la H, que significa contemplar o mirar. De manera que si nosotros traducimos del hebreo con vocales lo que Moisés escuchó en la zarza ardiendo, entonces tenemos Yahweh. Pero como la traducción del hebreo al español diría así: Yud He Bau He. ¿Ha escuchado ese nombre? Yo creo que sí, muchos de ustedes han escuchado. Inclusive hay quienes oran en lenguas y de pronto dicen Yud He Bau He. Yud He Bau He. Hiri Shamashara Basiri. Yud He Bau He. ¿Sabe lo que significa Yud He Bau He? Significa literalmente: miren la mano, miren el clavo. Aleluya. Ese es el nombre con el cual, dijo el Señor, seré conocido por todos los siglos. Yud He Bau He, que traducido es: miren la mano, miren el clavo. Hermano Leo, ¿qué significa eso? La crucifixión de Cristo. Miren al Cristo crucificado. Ese es mi nombre. Ese es mi nombre. Amén. Miren al Cristo crucificado. Sé que para muchos esto suena ilógico, o tal vez suene imposible, pero eso es lo que Moisés escuchó en la zarza ardiente. Cuando él le dijo: ¿qué nombre le daré a tu pueblo? Cuando ellos me digan: ¿cómo se llama ese Dios que te envió? Cuando tú les digas: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me envió a ustedes. Y ellos te pregunten: ¿cómo se llama ese Dios? Para saber, tú les dirás: Yud He Bau He me envió a ustedes. Y Yud He Bau He en el hebreo significa: miren, contemplen la mano, contemplen el clavo. Ese es mi nombre, con el que me conocerán por los siglos de los siglos.
Por eso la Escritura habla mucho del ángel de Jehová. Mi ángel irá con ustedes. Mi ángel. Qué hermoso, ¿verdad? Saber que la crucifixión del Maestro no es cualquier cosa. Saber que esa historia ya estaba escrita. Lo que Moisés oyó, y quiero pensar que vio, fue al Dios vivo en una cruz de madera. Ese es mi nombre. ¿Saben? Yo me emociono hasta las lágrimas. Cuando Dios me enseñó esto, yo lloré. Lloré porque fue una revelación tan grande que mi pecho hacía así, mira. ¿Cómo? Es que es asombroso que el nombre de Dios sea Yud, He, Bau, He. Miren la mano, miren el clavo. Gloria a Jesús. Respire, respire profundo y disfrute esto. Disfrútalo como yo lo disfruté. Disfrútalo como esos pastos verdes en donde Dios apacienta, el buen pastor apacienta sus ovejas. Aleluya. Es importante mencionar un detalle más para complementar un poco más esto. El nombre de Jesús en el hebreo es Yeshua, no es Yeshua. Si ustedes observan, el nombre Yahweh va de la mano con Yahshua, el nombre de Jesús. Y Yahshua o Jesús en hebreo significa Yud, He, Bau, He, es mi salvación. Yud, He, Bau, He, es mi salvación. Qué hermoso. Qué bello. Lo que Dios hace sentir no se puede expresar con palabras. El que Dios haya revelado la crucifixión desde tiempos antiguos, antes de los profetas, es algo asombroso. Por eso cuando oramos nosotros le decimos a Dios, Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Bendito es tu nombre, Señor.
Cierra tus ojos. Levanta tus manos. Y adóralo. Hermano Leo, pasa con la guitarra. Adóralo. Dale gracias por esos pastos verdes con los cuales hoy te alimento. Dale gracias por su palabra, que es preciosa. Dale gracias porque es Dios inefable. Por eso decimos que Él es inefable. Y recuerda que inefable significa lo que no se puede expresar con palabras, lo que no se puede decir con palabras. Y hoy el Señor te dice que sí hay una palabra, sí existe una palabra que expresa mi belleza. Hay una palabra que expresa mi grandeza. Hay una palabra que expresa mi hermosura. Hay una palabra que expresa mi poder. Y tú la conoces, pueblo, pero es desconocida para ti. Esa palabra es yo soy. Yo soy. El yo soy. Esa palabra expresa todo lo que yo siento por ustedes. Esa palabra expresa todo lo que ustedes sienten por mí. Esa palabra expresa toda mi esencia. Yo soy expresa toda mi sensibilidad. Yo soy el que soy. Yo soy es mi nombre. Yud He Vav He es mi nombre. Miren, contemplen la mano. Miren, contemplen. Miren a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy su Dios, porque yo soy su salvación, porque yo soy Yahweh su Dios, porque yo soy Yahshua su Dios. Yo soy el que soy. Ese es mi nombre. Oh, Roi Masharra Basiri. Ishiabarra Basiri. Yud He Vav He Basiri. Yud Masharra Basaya. Adóralo. Adora su nombre. Adora su nombre. Adora su nombre. Adóralo. Rinde. Rinde. Ríndete a Él. Oh, Urra Santa la casa. Ishiabaelina Marrabasiri. Eli Morarra Santa la casa.
Mauge. Chuje Mauge. Tu nombre, Señor. Tu nombre es precioso. Tu nombre es hermoso. Tu nombre es bello. Tu nombre es dulce, más que la miel, que la que destila del panal. Tu nombre, tu nombre.
Orayitama sotakia, kiusolia bronda vidaka, rotugera vasha, abreo de mahamia roba. Orayetero masur vasha darama maneono. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por dejarnos compartir tu palabra, tu presencia, mi Señor. De esa forma, Dios eterno, que la palabra hermosa que hay para poder invocar tu nombre, decirte, que yo soy Él, Elohim. Esa palabra hermosa, mi Dios eterno, que nos hace viajar, no solamente nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, sino nuestro espíritu, Padre. Es hermoso saber y conocerte cada día más, mi Señor, porque pocos te conocemos, mi Dios. De oídas todavía te conocemos, Padre, pero nuestros ojos aún no te han visto, Padre. Y es un placer poder seguir aprendiendo y conociendo de ti, porque es esa intimidad, mi Señor eterno, la que nos lleva a poder estar no solo a tus pies, sino allí, Señor, sentados en tu regazo, mi Padre, recibiendo tus besos, tus caricias, tus apapachos, Señor. Poder recibir, mi Dios eterno, esas palabras hermosas y bellas, que no solo eres justicia, mi Dios, y mano dura, que no solo también eres el Dios que se aira y que disciplina a su pueblo, sino que también eres el Dios amoroso, que desea conversar con su pueblo, conocerlo. Queremos conocerte cada día más, Padre, y poder disfrutar de esos momentos bellos, esos extraordinarios, inefables, inexplicables, Señor eterno, que hay de ti para nosotros, mi Padre. A ti sea la honra y la gloria eterna de mí, por los siglos de los siglos, eterno. Amén, Padre, y amén.